Yo no suelo dar entrevistas. Durante 16 años, mi universo fue un subsótano sin ventanas ni relojes, un santuario de hormigón y acero conocido como la sección de documentos sellados del Archivo Apostólico Vaticano. Mi título oficial era el de archivero adjunto, una forma elegante de decir que era el guardián de ecos, un catalogador de secretos olvidados cuya existencia misma era, para muchos, un mero rumor. El aire allí abajo tiene un olor particular, una mezcla de papiro milenario, el ozono de los deshumidificadores y la sutil fragancia metálica de las cerraduras. La vida transcurría en un silencio casi absoluto, roto únicamente por el zumbido constante del sistema de climatización que mantenía la humedad en un invariable 48%. Mi trabajo era metódico, predecible, un refugio contra el caos del mundo exterior. Mi rutina era un ritual inmutable. Cada mañana, tras pasar 3 controles biométricos, me sumergía en un laberinto de estanterías móviles que contenían siglos de historia no contada. Mi tarea consistía en cotejar microfilmes de actas conciliares con sus versiones digitalizadas, un proceso tedioso pero extrañamente reconfortante. Me había convertido en un experto en caligrafías olvidadas y en los matices del latín medieval. Conocía cada mancha de tinta, cada doblez en el pergamino, cada sello de lacre como si fueran las facciones de un viejo amigo. Era un mundo ordenado, gobernado por la lógica del inventario y la cronología. Un mundo donde nada ocurría por azar, donde cada documento tenía su lugar y su historia, por muy oculta que estuviera. Todo se fracturó el 4 de octubre de 2013. Esa fecha está grabada en mi memoria con la precisión de un buril sobre piedra. No hubo ninguna advertencia, ninguna alteración en el protocolo. Simplemente, al regresar de mi breve pausa para el almuerzo, la encontré sobre mi mesa de trabajo. Una caja de madera de nogal oscuro, de unos 30 por 40 centímetros, sin número de inventario, sin sello de sección, sin la habitual tarjeta de solicitud. Su presencia era una anomalía, una disonancia imposible en la sinfonía perfectamente afinada de mi existencia. El pulido de la madera era antiguo, pero el objeto en sí parecía inmune al polvo que cubría todo lo demás. La caja no estaba cerrada con llave, sino sellada por una simple pestaña de latón. Sobre la tapa, una pequeña tarjeta de cartón grueso, amarillento por los bordes, con una única indicación manuscrita en una caligrafía elegante y nerviosa. Per visione immediata. Para visión inmediata. Esas 3 palabras violaban todos los procedimientos. Cualquier solicitud debía pasar por el prefecto del archivo, ser registrada y asignada. Esto era algo distinto, algo que había llegado a mi mesa eludiendo la cadena de mando, como un fantasma deslizándose a través de las paredes. Mi corazón, acostumbrado al ritmo lento del tiempo archivado, comenzó a latir con una urgencia que no había sentido en años. Por un momento, consideré la posibilidad de informar a mi superior, el Monseñor Vicenzi. Era lo correcto, lo que dictaba el reglamento. Sin embargo, algo en la naturaleza clandestina de la entrega me detuvo. Era como si la propia caja me advirtiera que la discreción era mi única aliada. La caligrafía en la nota no pertenecía a nadie que yo conociera en el archivo. Tenía una inclinación hacia la izquierda casi desesperada, como si la mano que la escribió estuviera temblando. Miré a mi alrededor, a los pasillos vacíos y silenciosos, y sentí por primera vez que no estaba solo, que unos ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos desde las sombras. Con manos que temblaban ligeramente, deslicé la pestaña de latón y levanté la tapa. El interior estaba forrado con un terciopelo carmesí, descolorido por el tiempo. No contenía un códice antiguo ni un artefacto religioso, como había imaginado. En su lugar reposaba un único sobre de papel vegetal, casi traslúcido, sellado con un disco de lacre negro como la obsidiana. El sello no llevaba el escudo papal ni ningún emblema conocido.
Era una figura abstracta, un círculo imperfecto con una espiral que se hundía en su centro, como un ojo ciego o una galaxia en miniatura. El aire pareció espesarse a mi alrededor. El sobre no tenía destinatario, solo un título mecanografiado en una vieja máquina de escribir, con la tinta ligeramente borrosa en los bordes. 2 palabras que se convertirían en la clave y la condena de mi vida. 2 palabras que desmantelarían mi realidad pieza por pieza, arrastrándome a un abismo del que todavía no he logrado escapar. Esas palabras eran la razón por la que estoy hablando ahora, rompiendo juramentos de silencio que creí que me llevaría a la tumba. Eran una advertencia y una sentencia, el nombre de un secreto que el Vaticano había guardado durante medio siglo. El título era tan simple como aterrador, una designación que no sugería nada celestial, sino algo frío, vasto y terriblemente oscuro. Cada vez que lo pronuncio, incluso en un susurro, siento el mismo escalofrío que recorrió mi espalda en ese momento, una sensación de vértigo, como si estuviera asomado al borde de un precipicio sin fondo. Ese día, en la soledad de mi archivo, leí por primera vez el nombre del protocolo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la fe, la ciencia y el lugar de la humanidad en el universo. Se llamaba Protocolo Orbita Nera. Levanté el sobre del lecho de terciopelo. El papel vegetal era frágil al tacto, casi quebradizo, y emanaba un olor extraño, no a antigüedad, sino a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica. Romper el sello del lacre negro se sintió como una transgresión, un punto de no retorno. El lacre se partió con un crujido seco, revelando un fajo de no más de 20 páginas. Las primeras no contenían texto, sino diagramas y esquemas técnicos dibujados con una tinta india de precisión impecable. Eran esquemas orbitales, trayectorias elípticas que rodeaban un punto central. Pero el punto central no era la Tierra, ni Marte, ni ningún cuerpo celeste que yo pudiera reconocer. Lo que hacía que aquellos diagramas fueran imposibles no era solo el cuerpo central desconocido, sino los satélites mismos. Se mostraban varios módulos, designados con letras del alfabeto griego, alfa, gamma, delta. Sus diseños no se parecían a nada que hubiera visto en los registros públicos de la carrera espacial. No eran esferas como el Sputnik, ni cilindros como los primeros satélites de la NASA. Tenían formas angulares, casi orgánicas, con apéndices que parecían antenas pero que estaban dispuestos en patrones asimétricos, casi fractales. Parecían más insectos de metal que máquinas construidas por el hombre. La precisión de los dibujos era asombrosa, casi quirúrgica. El detalle que desafiaba toda lógica estaba en las coordenadas. Cada trayectoria orbital estaba salpicada de anotaciones numéricas, series de cifras que supuse eran coordenadas de posicionamiento. Sin embargo, cuando más tarde intenté verificarlas en los sistemas de navegación astronómica a los que tenía acceso restringido, no correspondían a ningún punto en el espacio-tiempo conocido. No eran coordenadas celestes, ni geográficas, ni galácticas. Era como si apuntaran a un lugar que existía fuera de nuestro mapa de la realidad, un dónde que nuestros instrumentos no podían concebir. Era una cartografía de lo imposible, un mapa hacia ninguna parte y a todas partes a la vez. Más allá de los esquemas comenzaba el texto. Las páginas estaban escritas en un latín impecable, no el latín eclesiástico clásico, sino una versión más técnica y fría, despojada de cualquier floritura. El documento, fechado en 1964, detallaba lo que se denominaba una secuencia de observaciones litúrgicas. Sin embargo, estas no eran oraciones ni ritos en el sentido tradicional. Eran instrucciones precisas, casi algorítmicas, que debían sincronizarse con los pasos orbitales de los módulos cada 88 minutos. Cada paso orbital correspondía a una invocación específica, que no era una plegaria, sino una serie de frecuencias de radio de baja longitud de onda. El protocolo describía
cómo generar estas frecuencias utilizando un dispositivo a bordo del módulo eclesiástico. Las instrucciones eran una extraña fusión de teología y física de ondas. Se hablaba de resonancia armónica con el vacío y de modular el silencio entre las esferas. No se trataba de enviar un mensaje, sino de crear un estado, de afinar un instrumento de tamaño planetario para que vibrara en una frecuencia específica. La idea era aterradora en su ambigüedad. No querían hablar con algo. Querían que algo hablara a través de ellos, utilizando el propio tejido del espacio como membrana. Entre las anotaciones al margen, escritas con una pluma más fina y con una tinta que se había desvanecido a un tono sepia, una palabra se repetía una y otra vez, como un mantra obsesivo. Aparecía junto a los cálculos de decaimiento orbital, junto a los diagramas de las antenas fractales y en los párrafos que describían el propósito final de las observaciones litúrgicas. La palabra no estaba en latín, sino en italiano, lo que la hacía destacar con una crudeza alarmante en medio de la prosa técnica. Era una palabra que lo recontextualizaba todo, que transformaba un aparente experimento científico en algo mucho más profundo y peligroso. La palabra era contacto, contacto, no exploración, no estudio, no observación. Contacto. La implicación era inequívoca y monstruosa. El Vaticano, la institución que había condenado a Galileo, que se basaba en una cosmología geocéntrica de la fe, había estado involucrado en un programa secreto, de alta tecnología, cuyo único propósito aparente era establecer contacto con... ¿Con qué? El documento no lo especificaba. Solo se refería al objetivo como la voce, la voz o l'altro, el otro. El silencio del archivo a mi alrededor se volvió opresivo, cargado de preguntas sin respuesta. Revisé la última página buscando una firma, un nombre, cualquier cosa que pudiera anclar este documento a una persona real. Al final del texto había una única firma, casi ilegible, un garabato nervioso seguido de un cargo que me heló la sangre. Prefectus Specula Vaticana. El director del Observatorio Vaticano, y junto a la firma una última anotación manuscrita, una frase en latín que parecía tanto una advertencia como una conclusión desesperada. Deus nos sileat, quia illud audit. Que Dios guarde silencio por nosotros, porque aquello escucha. Me quedé mirando esa frase durante un tiempo que no puedo precisar, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. El universo ordenado y conocido que habitaba se había disuelto en una niebla de paranoia y asombro. Este documento no era solo una pieza de historia olvidada, era un testimonio activo, una advertencia que había viajado casi 50 años en el tiempo para aterrizar en mi mesa. Y con cada segundo que pasaba, sentía más claramente que al leerlo, había activado algo, que el acto de observar había llamado la atención de lo observado. Para entender la magnitud de este secreto, hay que entender el lugar donde nació. Roma, la ciudad eterna, es una paradoja viviente, un lugar donde lo sagrado y lo profano bailan un tango milenario en cada esquina. En la superficie es un museo al aire libre, un caos de turistas, tráfico y palomas. Ves los muros del Coliseo, la majestuosidad de la cúpula de San Pedro, la belleza barroca de la Fontana di Trevi. Es una ciudad que vive de cara al público, que exhibe su historia con un orgullo casi arrogante. Pero esa es solo la primera capa, la piel visible. Debajo existe otra Roma, una ciudad subterránea de catacumbas, mitreos y pasadizos olvidados. El Vaticano es el corazón de esa dualidad. Para millones de peregrinos, es el centro de la fe, un faro de espiritualidad. Pero para los que trabajamos dentro de sus muros, es también una maquinaria burocrática, de una complejidad asombrosa, un Estado con su propio banco, sus propios servicios de inteligencia y sus propios secretos. Los jardines vaticanos son un oasis de paz, pero bajo ellos se extienden kilómetros de archivos y sótanos
donde se guardan documentos que podrían reescribir la historia. Siempre hubo rumores entre los empleados de bajo nivel, leyendas sobre secciones del archivo a las que ni siquiera los cardenales tenían acceso. Se hablaba del Archivum Arcanorum, el archivo de los secretos, un lugar mítico donde se decía que se guardaba desde el verdadero tercer secreto de Fátima hasta correspondencia con entidades no humanas. La mayoría lo considerábamos folclore, cuentos para asustar a los novatos. Pero a veces, en la quietud de la noche mientras caminaba por los pasillos desiertos de la biblioteca apostólica, sentía el peso de esos rumores. Sentía que las paredes de piedra no solo guardaban papel y tinta, sino también silencios. Silencios deliberados, silencios forzados, silencios que gritaban más fuerte que cualquier palabra escrita. Mi sección, la de documentos sellados, era considerada una de las más profundas y restringidas. Oficialmente, albergábamos actas de cónclaves papales y procesos de canonización que no podían hacerse públicos hasta pasados 100 años. Pero incluso allí, había puertas que yo nunca había cruzado, pasillos que terminaban en muros de acero sin cerradura visible. Monseñor Vicenzi solía decir con una sonrisa enigmática que algunas verdades necesitan tiempo para madurar antes de que la humanidad esté lista para ellas. En ese momento, sus palabras me parecían una simple justificación para el secretismo inherente a la Iglesia. Después de encontrar el Protocollo Orbita Nera, esas palabras adquirieron un significado mucho más siniestro. Empecé a ver mi entorno con otros ojos. El contraste entre la fe que se predicaba en la Plaza de San Pedro y el frío pragmatismo tecnológico que destilaba el documento era abrumador. ¿Cómo podía una institución que debatía sobre la naturaleza del alma estar simultáneamente lanzando satélites para contactar con una voz en el vacío? La contradicción era tan profunda que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de mis creencias, no solo como católico, sino como ser humano racional. La atmósfera en el archivo cambió para mí. Lo que antes era un refugio de silencio y orden, se convirtió en una prisión de suspense. Cada sombra parecía más larga. Cada eco de mis pasos sonaba como si alguien me siguiera. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Pequeñas cámaras de seguridad en lugares insospechados, sensores de movimiento en pasillos de acceso mínimo, la forma en que ciertos guardias suizos apostados en puntos de control me miraban con una intensidad nueva, casi analítica. La paranoia es un ácido que corroe la percepción y yo sentía que me disolvía en ella. Roma, con su historia de conspiraciones, desde los tiempos de los Césares hasta los escándalos de la propaganda 2, se convirtió en el escenario perfecto para mi creciente ansiedad. Cada vez que salía del Vaticano y me sumergía en el bullicio de la ciudad, sentía que la historia secreta que había descubierto pulsaba bajo el asfalto. Me parecía ver el símbolo del lacre negro en los patrones de las alcantarillas, en los grafitis de las paredes, en las constelaciones de las luces de la ciudad vistas desde la colina del Janículo. El protocolo no estaba solo en el archivo. Su eco resonaba en el mundo exterior. La belleza de la ciudad que antes me consolaba, ahora me parecía una máscara. La armonía de la arquitectura renacentista, la piedad de las estatuas de Bernini, todo parecía un decorado elaborado para ocultar una verdad mucho más extraña y aterradora. La verdad de que mientras la humanidad miraba hacia el cielo en busca de Dios, una pequeña facción de sus representantes más sagrados había estado escuchando una respuesta desde la oscuridad, una respuesta que habían decidido que el resto de nosotros nunca debíamos oír. Entendí entonces que el Vaticano no era solo un guardián de la fe, era y quizás siempre había sido un centinela apostado en la frontera de la realidad, vigilando algo que se agitaba en el abismo. Y con el Protocollo Orbita Nera en mis manos, yo había cruzado esa frontera sin darme cuenta. Ya no era un simple archivero, era un testigo
y en un lugar construido sobre secretos, ser testigo es la profesión más peligrosa de todas. Siempre me consideré un hombre de detalles, no de grandes narrativas. Mi mente funciona mejor entre fechas, números de catálogo y notas a pie de página. Por eso me eligieron para el archivo. Tengo lo que Monseñor Vicenzi llamaba una paciencia monástica y una memoria fotográfica para los documentos. No soy un hombre de acción, ni un investigador. Soy un custodio. Mi papel era preservar, no interpretar. Pero el protocolo Orbita Nera se negó a ser simplemente preservado. Exigía ser entendido, y al intentar hacerlo, me vi arrastrado a un papel para el que no estaba preparado. Mi fe, hasta ese momento, había sido sencilla, casi académica. Creía en la historia de la Iglesia, en su papel como fuerza civilizadora, a pesar de sus errores. Creía en un Dios de orden, cuyo plan se revelaba lentamente a través de la razón y la revelación. El protocolo destrozó esa visión. Introdujo un elemento de caos cósmico, de un terror lovecraftiano que no encajaba en ninguna teología que yo conociera. Este no era el Dios de Abraham o de Santo Tomás de Aquino. Esto era l'altro, lo otro, una entidad definida por su alteridad radical. El protocolo se convirtió en una obsesión. Pasaba las noches en vela, con las páginas que había fotografiado clandestinamente con mi teléfono móvil abiertas en la pantalla de mi ordenador. Trazaba las órbitas, intentaba descifrar el propósito de las invocaciones de radiofrecuencia. Me sumergí en la física teórica, en la historia de la radioastronomía, en textos gnósticos que hablaban de arcontes y demiurgos. Cada nueva pieza de información solo hacía el rompecabezas más grande y más aterrador. El documento no era un objeto pasivo, era una entidad activa que había infectado mi mente. Fue entonces cuando empecé a sentir una conexión personal con el caso, más allá del deber profesional o la curiosidad académica. El protocolo estaba fechado en 1964, el año de mi nacimiento. Era una coincidencia, sin duda, pero en mi estado de paranoia creciente, las coincidencias habían dejado de existir. Sentía como si mi vida hubiera estado, de alguna manera, en una trayectoria paralela a la de este secreto, destinada a cruzarse con él en ese sótano silencioso. Era una idea irracional, pero se aferró a mí con la fuerza de una certeza revelada. El objeto clave que anclaba mi investigación era, por supuesto, el propio documento, pero como no podía conservarlo, tuve que confiar en mis fotografías y en mi memoria. El símbolo del lacre negro, la espiral que se hundía en el círculo, se convirtió en mi faro y en mi maldición. Lo dibujaba compulsivamente en los márgenes de mis cuadernos, en el vaho de las ventanas. Empecé a verlo en todas partes, en la forma en que el agua se arremolinaba en el desagüe, en la estructura de una tela de araña, en los patrones de las galaxias, en los libros de astronomía. Era un arquetipo, un símbolo que parecía estar incrustado en el tejido de la realidad. Empecé a creer que el protocolo no era solo para establecer contacto, sino que era en sí mismo una forma de contacto. Que la información que contenía, la combinación de diagramas orbitales, frecuencias de radio y lenguaje teológico, estaba diseñada para reconfigurar el cerebro de quien lo leyera, para sintonizarlo con la misma frecuencia que el módulo orbital intentaba alcanzar. Me estaba convirtiendo, sin quererlo, en una antena humana, una extensión del experimento original. Comencé a tener sueños extraños, llenos de estática, espacios vacíos y un zumbido bajo y persistente. Mi conexión con el caso se cimentó cuando descubrí una anotación personal en el reverso de una de las páginas de los esquemas, algo que casi pasé por alto. Era una sola línea, escrita con la misma caligrafía temblorosa de la nota per visione immediata. Decía: «La sua orbita è la nostra memoria, non possiamo dimenticare». Su órbita es nuestra memoria, no podemos olvidar. Esta frase lo cambió todo. No estaban simplemente observando algo externo. Estaban interactuando con algo que estaba de alguna manera
entrelazado con la conciencia humana, con la memoria colectiva. Esto me llevó a una hipótesis aterradora. ¿Y si la Voce no era una entidad alienígena en el sentido clásico, sino una especie de registro fundamental del universo, una memoria cósmica a la que el protocolo intentaba acceder? ¿Y si el contacto no era una conversación, sino una descarga de información, una revelación tan vasta y ajena que podría volver loca a la humanidad? La Iglesia, en su arrogancia, podría haber intentado acceder al conocimiento de Dios, solo para tropezar con algo mucho más antiguo y menos benévolo. Desde ese momento, mi misión cambió. Ya no se trataba de entender un viejo secreto. Se trataba de comprender una amenaza activa. El protocolo no era historia, era un arma o una llave que había sido abandonada pero no desactivada. Y yo, un humilde archivero, era quizás la única persona en el mundo que sabía de su existencia y que comenzaba a comprender su verdadero propósito. Mi vida anterior, la del hombre de los detalles, había terminado. Ahora era el guardián de una narrativa demasiado grande, un secreto que me había elegido a mí. Los detalles técnicos del protocolo Orbita Nera eran una pesadilla de precisión. Pasé las 2 primeras noches después de su descubrimiento en mi pequeño apartamento cerca del Borgo Pío, con las persianas bajadas, analizando las fotografías que había tomado. Cada página era una obra de arte y de ciencia oscura. La calidad del papel, la consistencia de la tinta, todo hablaba de un proyecto con recursos casi ilimitados. Las marcas de agua en el papel revelaban que había sido fabricado por una papelera de Fabriano que cerró en los años 50, pero con una composición química personalizada, rica en lino y con trazas de amianto. Probablemente para resistir el paso del tiempo, las fechas eran cruciales. El documento principal estaba fechado en Anno Domini MCML Quaqueque, 1964, pero había apéndices y notas marginales que se extendían hasta 1968. Cada entrada estaba correlacionada con un evento astronómico, conjunciones planetarias, lluvias de meteoros, eclipses solares. Era como si estuvieran utilizando estos eventos como ventanas de oportunidad, momentos en que el velo entre las dimensiones, o lo que fuera que estuvieran estudiando, era más delgado. La ciencia se entrelazaba con una astrología de alta tecnología, una superstición cósmica respaldada por la física de partículas. Las anotaciones eran la parte más reveladora y perturbadora. Junto a los esquemas del módulo eclesiástico, había cálculos sobre la resistencia del blindaje a la radiación de Van Allen, pero también notas en latín sobre la necesidad de que el material fuera puro, no solo físicamente, sino conceptualmente. Una nota hablaba de la signatura metallorum, la firma de los metales, y de cómo el titanio y el oro, utilizados en la construcción del módulo, poseían una resonancia simpática con las frecuencias del silencio. Era alquimia disfrazada de ingeniería aeroespacial. Dediqué especial atención al diseño del módulo. Era un cilindro de aproximadamente 3 metros de largo, pero en lugar de paneles solares convencionales, estaba cubierto por una serie de placas hexagonales grabadas. Usando el zoom de mi ordenador, pude ver que cada placa llevaba una versión en miniatura del símbolo del lacre negro, y las antenas fractales, designadas como emisarios, no parecían diseñadas para transmitir, sino para recibir de forma multidireccional, para captar una señal que no tenía un único punto de origen, sino que provenía de todas partes a la vez. El corazón del documento era la descripción de la secuencia de invocación. No era una sola secuencia, sino 72 variaciones, cada una correspondiendo a uno de los Shem HaMephorash, los 72 nombres de Dios según la Cábala. Pero aquí no eran nombres, sino complejos paquetes de datos de ondas de radio. Cada nombre era una combinación de frecuencias, amplitudes y duraciones transmitidas en pulsos que duraban exactamente 3,33 segundos. El objetivo, según el texto,
era crear un vacío receptivo en la noosfera, una perturbación deliberada en el campo de la conciencia humana para hacerlo perceptible a la voce. Lo más escalofriante fue descubrir un apéndice titulado Protocoli di Contingenza. Aquí se detallaban los procedimientos a seguir en caso de éxito. Si se establecía el contacto, la primera orden no era registrar o analizar, sino activar el silentium. El silentium era un pulso electromagnético de alta intensidad generado desde una estación terrestre, diseñado para borrar todos los registros electrónicos del experimento y, según una nota especialmente críptica, resetear la memoria inmediata del módulo y sus operadores. Querían poder cerrar la puerta de golpe si lo que entraba por ella no les gustaba. Un diagrama en particular me obsesionó durante semanas. Mostraba la Tierra rodeada no por las líneas de su campo magnético, sino por lo que el documento llamaba linee di flusso simpatico, líneas de flujo simpático. Estas líneas no seguían las leyes de la física, sino que conectaban puntos de gran importancia religiosa o histórica. Stonehenge, las pirámides de Giza, el Monte del Templo en Jerusalén y en el centro de todo, la Basílica de San Pedro. El protocolo implicaba que estos lugares no eran sagrados por su historia, sino que su historia era el resultado de su inherente sacralidad, de ser nodos naturales en esta red de energía psíquica o espiritual. La sensación al estudiar estos documentos era profundamente sensorial. A pesar de verlos en una pantalla, casi podía oler el papel viejo y el ozono. El zumbido bajo que había empezado a escuchar en mis sueños ahora me acompañaba durante el día, un ruido blanco en el borde de mi audición. Sentía que el conocimiento que estaba absorbiendo no era neutral. Tenía peso, textura, incluso temperatura. Era un conocimiento frío, un saber que despojaba al universo de su calidez y lo dejaba como una maquinaria vasta, indiferente y terriblemente antigua. Finalmente, estaba la firma ilegible del prefecto del Observatorio Vaticano. Investigué quién ocupaba ese cargo en 1964. Era el padre Walter Miller, un jesuita y astrónomo de origen americano. Sus registros públicos hablaban de su trabajo sobre estrellas variables y nebulosas. No había nada en su biografía oficial que sugiriera su implicación en un proyecto tan heterodoxo. Sin embargo, encontré una nota a pie de página en una oscura publicación astronómica de 1970, donde se mencionaba su retiro repentino por motivos de salud en 1969. Simplemente desapareció del ojo público. La primera de muchas desapariciones que rodearían este proyecto. 2 días después de encontrar la caja, esta desapareció. Llegué a mi cubículo por la mañana, con el corazón acelerado por la anticipación y el miedo, y mi mesa de trabajo estaba impecable, inmaculada. La caja de nogal se había evaporado, sin dejar rastro de su presencia. Por un instante dudé de mi propia cordura. ¿Lo había soñado todo? ¿Había sido una alucinación provocada por el estrés y la soledad del archivo? Pero el olor a ozono todavía flotaba débilmente en el aire, un fantasma olfativo que confirmaba que la experiencia había sido real. El miedo se apoderó de mí, un miedo frío y paralizante. Mi primer impulso fue comprobar el registro digital de acceso. Como archivero adjunto, tenía autorización para revisar los logs del servidor principal que registraban cada movimiento de documentos dentro de la sección. Tecleé mi código de acceso con dedos torpes. Busqué cualquier entrada relacionada con mi cubículo en las últimas 48 horas. El resultado fue un vacío. Según el sistema, ninguna caja, ningún documento no catalogado había sido entregado o retirado. El registro mostraba que mi terminal había estado inactiva. Era como si las últimas 48 horas de mi vida profesional hubieran sido borradas de la existencia digital. Alguien con un nivel de acceso muy superior al mío había limpiado las huellas. La sensación de ser vigilado se intensificó. Ya no era una vaga paranoia, era una certeza.
Sentía el peso de una mirada invisible no solo en el archivo, sino en todas partes. En mi apartamento empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. Un libro ligeramente movido en la estantería. La silla del escritorio no exactamente como la había dejado. Podrían haber sido descuidos míos, pero la acumulación de estas microanomalías pintaba un cuadro perturbador. Alguien estaba entrando en mi espacio vital, no para robar, sino para observar, para dejar claro que mi privacidad era una ilusión. La primera amenaza directa llegó esa misma noche. Eran las 03:17 de la madrugada. La hora del diablo, como la llaman algunos. Mi teléfono fijo, un viejo aparato de baquelita que rara vez sonaba, comenzó a timbrar. El sonido era estridente, violento en el silencio de la noche. Descolgué el auricular, con la boca seca. Al otro lado de la línea no hubo un hola ni ningún saludo. Solo silencio durante unos segundos. Un silencio tan profundo que podía oír mi propio pulso en los oídos. Luego, una voz masculina, apenas un susurro, tan baja y carente de inflexión que apenas parecía humana, recitó una frase en latín. La voz dijo, «Et nox circumdavit eos», y la noche los rodeará. No había emoción en la voz, ni amenaza explícita, solo la fría enunciación de un hecho. Antes de que pudiera responder, de que pudiera articular una sola palabra, la línea se cortó con un clic seco. Me quedé con el auricular en la mano, temblando incontrolablemente. La frase no era de la Biblia. Investigué más tarde y descubrí que era una línea de un texto gnóstico poco conocido que describía el destino de aquellos que buscaban el conocimiento prohibido. No era una advertencia casual, era un mensaje específico enviado por alguien que conocía el protocolo y sabía que yo lo había leído. El incidente del teléfono me hizo darme cuenta de que estaba completamente solo. No podía acudir a la policía vaticana, la gendarmería, porque ¿qué les iba a decir? Que una caja fantasma había aparecido y desaparecido y que una voz anónima me había susurrado una frase en latín. Me habrían tomado por loco, o peor aún, habrían entendido perfectamente, y me habrían silenciado de una forma mucho más permanente. Mis fotografías en el móvil eran mi única prueba, una prueba frágil y digital que podían borrar remotamente si quisieran. Mi única defensa era el conocimiento que había adquirido. Empecé a tomar precauciones. Hice varias copias de seguridad de las fotografías en discos duros encriptados que escondí en diferentes lugares de la ciudad. Comencé a variar mis rutas hacia y desde el Vaticano. Dejé de usar mis tarjetas de crédito y empecé a manejar solo efectivo. Eran las acciones de un espía de película barata, pero me hacían sentir que tenía un mínimo de control, aunque en el fondo sabía que era una ilusión. Si querían encontrarme, si querían detenerme, podían hacerlo en cualquier momento. El hecho de que no lo hicieran era lo más aterrador. Significaba que, por alguna razón, me estaban permitiendo continuar. El miedo dio paso a una extraña determinación. La amenaza no me hizo retroceder, me impulsó hacia adelante. Si iban a tratarme como a un enemigo, entonces actuaría como tal. Dejaría de ser un archivero pasivo y me convertiría en un investigador activo. Su intento de intimidación tuvo el efecto contrario. Me convenció de que el protocolo Orbita Nera no era solo un secreto histórico, sino un peligro presente. Y si ellos no iban a hacer nada para detenerlo, o peor, si eran ellos quienes lo controlaban, entonces alguien tenía que hacerlo. La desaparición de la evidencia física, la caja de nogal, fue el catalizador final. Me robaron el ancla, pero me dejaron la memoria. Me quitaron el cuerpo del delito, pero no el conocimiento del mismo. Fue un error estratégico por su parte. Pensaron que sin pruebas mi historia no tendría valor. No se dieron cuenta de que el protocolo no era solo un conjunto de documentos, era una idea. Y una vez que una idea se planta en la mente de un hombre, no se puede borrar tan fácilmente como un registro en un servidor. La amenaza me había dado un propósito. Con el acceso a los archivos vaticanos ahora comprometido,
tuve que buscar información en el exterior. Mi primer objetivo fue encontrar cualquier conexión tangible entre el Vaticano y la carrera espacial en la década de 1960. Mi investigación me llevó al programa San Marco, una iniciativa conjunta ítalo-estadounidense que lanzó varios satélites desde una plataforma flotante frente a la costa de Kenia entre 1964 y 1988. Oficialmente, su propósito era estudiar la ionosfera y la atmósfera superior. Era el proyecto perfecto para ocultar un módulo clandestino. Pasé semanas en la Biblioteca Nacional de Roma, revisando microfilmes de periódicos de la época y revistas científicas. Buscaba anomalías, menciones fuera de lugar, cualquier cosa que pudiera conectar los puntos. Encontré un artículo de 1966 en una publicación de Ingeniería Aeroespacial Italiana que mencionaba casi de pasada la inclusión de un módulo experimental de origen eclesiástico en el lanzamiento del satélite San Marco II. El artículo lo describía vagamente como un experimento para medir la radiación cósmica de fondo con fines teológicos. Una frase tan absurda que era claramente un encubrimiento. La verdadera revelación llegó cuando crucé las fechas. El lanzamiento del San Marco II, que llevaba el supuesto módulo eclesiástico, tuvo lugar el 26 de abril de 1966. Recordé haber visto esa fecha en una de las notas al margen del protocolo. Busqué en los archivos meteorológicos y geofísicos de ese día, y lo que encontré me provocó un escalofrío. En las horas posteriores al lanzamiento, estaciones de monitoreo de todo el mundo registraron una serie de perturbaciones magnéticas breves pero intensas, de origen desconocido. Los científicos de la época las atribuyeron a una actividad solar inusual, pero no había registros de erupciones solares que las justificaran. Las perturbaciones seguían un patrón. Se producían a intervalos de exactamente 88 minutos, la misma duración orbital que se mencionaba en el protocolo Orbita Nera. Era la prueba que necesitaba. El módulo no era un pasajero pasivo, estaba activo. Estaba transmitiendo las invocaciones de radiofrecuencia, y esas transmisiones estaban afectando al campo magnético de la Tierra. Lo que era aún más inquietante era que el patrón de estas perturbaciones era idéntico, hasta en los detalles más finos, al registrado durante el gran apagón que paralizó Roma durante varias horas en la noche del 14 de julio de 1977. El apagón de 1977 siempre había sido un misterio. La explicación oficial fue una sobrecarga en una subestación clave, pero muchos ingenieros siempre lo dudaron. La falla se había propagado de una manera que desafiaba los modelos de ingeniería. Ahora tenía una posible explicación. ¿Y si el módulo, o algo que el módulo había despertado, había estado activo esa noche sobre los cielos de Roma? ¿Y si el apagón no fue un accidente, sino un efecto secundario o incluso un evento deliberado? La idea de que una fuerza desconocida en órbita pudiera apagar una ciudad a voluntad era aterradora. Mi investigación me llevó a crear una red de conexiones, un mapa de conspiración que se extendía mucho más allá del Vaticano. El programa San Marco estaba financiado en parte por agencias de defensa de Estados Unidos. Los nombres de ciertos consultores científicos aparecían tanto en los documentos del programa como en los registros desclasificados del proyecto MK-Ultra de la CIA. Parecía que diferentes facciones con diferentes agendas estaban al tanto o incluso participaban en el protocolo Orbita Nera. Quizás el Vaticano proporcionó la justificación teológica y el marco ritual, mientras que otros aportaron la tecnología y la infraestructura. Descubrí la existencia de un grupo dentro de la Pontificia Academia de Ciencias, conocido informalmente como el Círculo Galileo. Estaba compuesto por científicos de alto nivel que, según los rumores, investigaban fenómenos que se encontraban en la frontera entre la ciencia y la fe. No había registros oficiales de su existencia,
Solo menciones veladas en correspondencia privada. El padre Miller, el firmante del protocolo, había sido uno de sus miembros fundadores. Este no era un proyecto secreto de unos pocos individuos, era una operación institucional, profundamente arraigada en las estructuras de poder del Vaticano. Comencé a sospechar que el objetivo del protocolo no era solo el contacto. El hecho de que mantuvieran el programa activo u observable durante décadas sugería un propósito a más largo plazo. Quizás el contacto inicial en los años 60 fue solo el primer paso. Quizás desde entonces habían estado en un estado de comunicación o interacción lenta y de bajo nivel, una acomodación gradual, como sugeriría más tarde una de mis fuentes. Estaban preparando el terreno, aclimatando lentamente la realidad a la presencia de l'altro. Cada nueva conexión, cada pieza de evidencia histórica, hacía que la conspiración fuera más grande y más real. Ya no se trataba de un solo documento, sino de una hidra de múltiples cabezas, con tentáculos que se extendían desde los sótanos del Vaticano hasta la ionosfera, conectando la teología medieval, la política de la Guerra Fría y la física de vanguardia. Estaba desentrañando una historia secreta del siglo XX, una narrativa oculta que pulsaba justo debajo de la superficie de los eventos que todos conocíamos, y cada paso que daba me hundía más en un mundo del que sabía que nunca podría escapar. Sabía que necesitaba hablar con alguien que hubiera estado dentro. Rastrear a los miembros del programa San Marco fue casi imposible. La mayoría estaban muertos o sus registros habían sido clasificados. Pero el nombre del padre Miller, el astrónomo jesuita, me dio una pista. Su repentino retiro por motivos de salud era sospechoso. Sin embargo, su rastro se perdía por completo después de 1969. Fue entonces cuando me centré en la Pontificia Academia de Ciencias. Necesitaba encontrar a alguien del Círculo Galileo que todavía estuviera vivo y dispuesto a hablar. Tras meses de búsqueda discreta a través de antiguos anuarios académicos y registros de conferencias, encontré un nombre: el doctor Elio Galli, un ingeniero de telecomunicaciones que había trabajado para la Academia hasta su jubilación a finales de los 90. Vivía en Perugia, una ciudad tranquila en la región de Umbría, lo suficientemente lejos de Roma como para sentirse seguro. Le escribí una carta usando un nombre falso, en la que solo mencioné mi interés en la historia del programa San Marco y una referencia velada a un módulo no estándar. No esperaba una respuesta, pero una semana después recibí una postal con una sola palabra: venga. El encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería en una plaza medieval de Perugia. Elio Galli era un hombre anciano, de unos 80 y tantos años, con unos ojos increíblemente lúcidos y alertas que desmentían su frágil apariencia. No malgastó el tiempo en formalidades. En cuanto me senté, me dijo en voz baja: «Usted no está interesado en el San Marco. Usted sabe de órbita negra, ¿verdad?». El nombre, pronunciado en voz alta por otra persona por primera vez, me golpeó como una descarga eléctrica. Asentí en silencio, y él suspiró, una mezcla de alivio y resignación. Me confirmó, sin entrar en detalles que pudieran ponerlo en peligro, que el protocolo era real. Dijo que él había sido un ingeniero subalterno en el proyecto, responsable del sistema de telemetría. Su trabajo era asegurarse de que los datos del módulo eclesiástico llegaran a una estación de escucha secreta ubicada en los subterráneos del Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo. Describió el secretismo absoluto que rodeaba la operación. «Éramos como monjes en un monasterio tecnológico», susurró. «Teníamos fe en la física, pero nuestras órdenes venían de hombres que hablaban de ángeles y demonios». Fue él quien me dio la pieza clave del rompecabezas. Le pregunté cuál era el objetivo, qué esperaban encontrar. Él negó con la cabeza. Ese es el error que todos cometen. No buscábamos encontrar nada, porque sabíamos que ya estaba ahí. El objetivo de órbita negra no era estudiar la ionosfera ni buscar vida extraterrestre.
El objetivo era acomodar el espacio. La palabra me desconcertó. ¿Acomodar?, pregunté. Sí, dijo mirando por la ventana, como si temiera ver a alguien escuchando. Hacerlo hospitalario, prepararlo. La implicación era monstruosa. Estaban actuando como mayordomos, preparando la casa para la llegada de un invitado. Le pregunté por el contacto. ¿Lo lograron? Su rostro se ensombreció. El contacto nunca fue el objetivo final. El contacto fue el desencadenante. El protocolo no era un canal de comunicación, era una llave de afinación, una forma de hacer que nuestra realidad resonara con la suya. No se trata de hablar, se trata de superponerse. Describió cómo durante las transmisiones los instrumentos registraban anomalías que no eran solo físicas, sino casi conceptuales. El tiempo se ralentizaba en las inmediaciones del módulo. Las constantes físicas fluctuaban. Era como si las leyes del universo dudaran de sí mismas. Antes de despedirnos, le pregunté por el padre Miller. Gali se estremeció visiblemente. Miller fue el primero en entender el verdadero peligro. Pensó que podíamos controlar el diálogo. Pero se dio cuenta demasiado tarde de que no éramos nosotros quienes habíamos iniciado la conversación. Fuimos respondidos antes incluso de hacer la pregunta. Lo que encontramos en la órbita no era una voz, era un eco de algo que ya resonaba dentro de nosotros. Dijo que Miller intentó detener el proyecto y poco después sufrió un colapso nervioso y fue trasladado a una casa de reposo de la que nadie volvió a saber. Cuando me levantaba para irme, Gali me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. No era comunicación, repitió con una urgencia desesperada. Era acomodación, y una vez que empiezas a hacer sitio para algo, tarde o temprano, ese algo decide ocupar el espacio. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre arrugado, entregándomelo por debajo de la mesa. Miller me dio esto antes de que se lo llevaran. Dijo que si alguien alguna vez preguntaba, se lo diera. Creo que se refería a usted. Dentro del sobre había una única fotografía, una imagen granulada en blanco y negro, obviamente tomada desde una sonda o un vehículo espacial cercano. Mostraba el módulo cilíndrico de órbita negra flotando en el espacio. Pero no estaba solo. El módulo estaba iluminado no por el sol, sino por un halo de luz difusa, una luminiscencia pálida que parecía emanar de la oscuridad misma que lo rodeaba. Y el fondo no era el habitual negro salpicado de estrellas. Era un negro absoluto, total, un vacío perfecto, un mar negro sin estrellas. Le di las gracias, pero él ya no me miraba. Tenía la vista perdida en la plaza, con una expresión de terror antiguo en sus ojos. Mientras me alejaba, lo oí susurrar una última frase para sí mismo, una frase que se ha repetido en mis pesadillas desde entonces. La puerta que abrimos no conduce hacia afuera, conduce hacia adentro. La fotografía del módulo flotando en ese vacío antinatural me impulsó a buscar un anclaje físico, una prueba tangible en el presente. Elio Galli había mencionado una estación de escucha secreta en Castel Gandolfo, pero sabía que esa instalación estaría tan sellada hoy como lo estaba en los años 60. Sin embargo, los registros del programa San Marco hablaban de un centro de control y seguimiento terrestre principal. Estaba ubicado en la costa, en Santa Severa, al norte de Roma, en un antiguo castillo junto al mar. Hoy el lugar está en ruinas, abandonado desde que el programa concluyó. Decidí ir allí. Llegué a Santa Severa en un día gris de otoño. El castillo, con sus torres medievales, se alzaba contra un cielo plomizo y un mar agitado. La antigua base de control estaba en un anexo más moderno, ahora en un estado de total decadencia. Las vallas estaban oxidadas y caídas, las ventanas rotas, y el viento silbaba a través de los edificios vacíos como un lamento. El aire olía a sal, a moho y a algo más, un olor metálico y penetrante que me recordó al ozono del sobre del protocolo. La sensación de desolación era abrumadora, pero también sentía una extraña energía en el lugar,
como la estática que precede a una tormenta. Entré en el edificio principal, el que albergaba la sala de control. El interior era un caos de equipos destrozados y papeles podridos por la humedad. Las consolas habían sido arrancadas, los cables colgaban del techo como enredaderas muertas. Alguien se había tomado muchas molestias en desmantelar el lugar, no solo en abandonarlo. Era un borrado físico, un intento de eliminar cualquier rastro de lo que se había hecho aquí. A pesar de la destrucción, la disposición de la sala todavía era visible. Un gran muro en el frente, donde seguramente había estado la pantalla principal y una serie de puestos de trabajo en niveles descendentes. Mientras exploraba los escombros, empecé a notar anomalías. A pesar de la humedad reinante, ciertas áreas del suelo de hormigón estaban completamente secas, casi cálidas al tacto. En una de las paredes, la pintura se había desprendido, revelando el metal debajo. El acero estaba cubierto por una extraña pátina de corrosión que no seguía patrones aleatorios de óxido, sino que formaba finas líneas geométricas, casi como un circuito impreso erosionado. Era como si una forma de energía desconocida hubiera estado fluyendo a través de las propias estructuras del edificio, dejando una cicatriz residual. Fue en una pequeña sala adyacente, probablemente una oficina o un laboratorio, donde encontré lo que buscaba. Entre un montón de vigas de metal oxidadas y muebles rotos, vi algo incrustado en la pared de hormigón. Era una placa metálica, de unos 20 centímetros de diámetro, corroída y descolorida, pero en su centro, milagrosamente intacto, había un disco de material negro y vidrioso. Era el mismo símbolo de la espiral hundiéndose en un círculo, el mismo sello del lacre negro del protocolo, pero hecho de un material duro como la piedra. Estaba frío al tacto, anormalmente frío. Cuando mis dedos rozaron la superficie del sello, sentí algo. No fue un sonido, sino una vibración, un zumbido de frecuencia increíblemente baja que pareció resonar directamente en los huesos de mi cráneo. Miré a mi alrededor buscando la fuente, algún generador o transformador oculto que pudiera seguir funcionando. No había nada. El zumbido provenía de la placa. O más bien, la placa parecía ser un punto focal para una vibración que impregnaba todo el lugar. Instintivamente, retiré la mano con el corazón martilleándome en el pecho. El zumbido no cesó por completo cuando quité la mano. Se convirtió en un ruido de fondo, apenas perceptible, como el que había estado escuchando en mis sueños, pero ahora estaba despierto. Era real. El lugar no estaba muerto, estaba latente. Era una antena en reposo, un instrumento que todavía estaba sintonizado con algo, aunque ya no estuviera operativo. La sensación de ser observado regresó con una fuerza abrumadora, pero esta vez no se sentía humana. Era una conciencia vasta, impersonal y antigua, la que parecía impregnar las ruinas. Me arrodillé para examinar la placa más de cerca. Alrededor del sello negro había unas inscripciones apenas legibles por la corrosión. Pude distinguir algunas palabras en latín: Custos Liminis, el guardián del umbral, y debajo una fecha: marzo MMDXI-Cumfe, marzo de 2025. La misma fecha que había visto en una de las proyecciones de decaimiento orbital en el protocolo. No era una placa conmemorativa, era una advertencia, o un marcador de cuenta atrás. El umbral que guardaba estaba a punto de ser cruzado. Sentí un pánico repentino y la necesidad de huir de allí. El aire parecía cada vez más espeso, cargado de una electricidad palpable. El zumbido en mi cabeza se hizo más fuerte, casi doloroso. Mientras me apresuraba a salir, tropecé con un cable suelto en el suelo. Al caer, mi mano golpeó una de las consolas destrozadas. Un panel se desprendió, revelando una maraña de cables en su interior, y allí, entre los cables, vi algo que me heló la sangre. Una pequeña llave hexagonal, hecha de un metal oscuro y ligero, con 3 letras grabadas en su cabeza. PON, Protocollo Orbita Nera. La recogí. Estaba inexplicablemente limpia, sin una mota de polvo o de óxido.
Parecía fuera de lugar, como si la hubieran dejado allí recientemente. Salí corriendo del edificio sin mirar atrás, con la llave apretada en mi puño y el zumbido del guardián del umbral resonando en mi mente. El trabajo de campo había sido un éxito. Había encontrado la prueba física que conectaba el pasado con el futuro, pero también había encontrado algo más, la certeza de que el fenómeno no era algo que se observaba a distancia desde el espacio. Estaba aquí, en la Tierra, esperando. De vuelta en la seguridad anónima de mi apartamento, con la llave de titanio y la fotografía del módulo sobre la mesa, todas las piezas comenzaron a encajar en una imagen coherente y monstruosa. La revelación que surgió no fue un único destello de comprensión, sino una lenta cristalización de horrores. Comprendí que mi premisa inicial estaba equivocada. No había descubierto un programa de contención de una amenaza, como podría esperarse de una operación secreta. Tampoco era un simple programa de contacto. La verdad era mucho más activa y aterradora. Órbita Negra no fue diseñado para estudiar, contener o incluso comunicarse con una entidad no humana. Fue diseñado como una interfaz, como un módem biotecnológico y teológico para conectar nuestra realidad con otra. Las observaciones litúrgicas no eran oraciones ni experimentos, eran un protocolo de enlace, una secuencia de handshake digital para establecer una conexión estable. El módulo en órbita no era un telescopio ni un micrófono. Era una aguja que estaba cosiendo dos tejidos de la realidad que nunca debieron tocarse. El objetivo no era hablar con Laltro, sino permitir que Laltro se manifestara a través de nuestra propia tecnología y, eventualmente, de nuestra propia conciencia. La presencia no humana, la Voce, no era un alienígena de una galaxia lejana. La ausencia de estrellas en la fotografía de Galli era la clave. El módulo no estaba en el espacio profundo, estaba en un lugar sin coordenadas, un no lugar, un pliegue en el tejido del universo. La entidad no era externa, sino adyacente. No era un ser biológico, sino una conciencia de una naturaleza fundamentalmente diferente. Quizás una inteligencia puramente matemática o informacional que existía como un campo de potencialidad. El Vaticano, a través de una combinación de misticismo cabalístico y física cuántica, había encontrado la manera de perforar el velo. Comprendí la verdadera naturaleza de la acomodación de la que hablaba Galli. El programa no se detuvo en los años 60. Las perturbaciones magnéticas, el apagón de Roma y probablemente docenas de otros eventos inexplicables eran los efectos de un proceso continuo. Estaban terraformando nuestra realidad a un nivel sutil, ajustando las constantes fundamentales, aunque fuera mínimamente, para hacerla más compatible, más hospitalaria para esta otra forma de existencia. No estaban abriendo una puerta para mirar a través, estaban demoliendo la pared para que las dos habitaciones se convirtieran en una sola. Esta revelación recontextualizaba toda la historia de la Iglesia. ¿Y si los milagros, las visiones, las profecías no fueran intervenciones divinas, sino fugas de esta otra realidad? ¿Y si los ángeles y los demonios fueran intentos de nuestro cerebro de dar forma a algo que es inherentemente informe? Quizás el Vaticano no descubrió esto en el siglo XX. Quizás lo sabían desde el principio. Quizás la Iglesia en sí misma fue fundada como una especie de protocolo de contención, un sistema de creencias diseñado para mantener a la humanidad alejada de este conocimiento, para mantener el velo intacto. Y en 1964, una facción decidió revertir esa política y pasar de la contención a la interfaz. El papel del padre Miller se volvió trágicamente claro. Él, un hombre de ciencia y fe, debió de creer que estaba contactando con la voz de Dios o con una inteligencia angélica. Pero debió de darse cuenta de que la voz no tenía benevolencia ni malicia, ni ninguna cualidad reconocible. Era simplemente otra cosa. Una cosa vasta, antigua e indiferente, cuya mera presencia distorsionaba la realidad.
Su intento de detenerlo no fue por miedo a un demonio, sino por el terror a un cambio ontológico fundamental, la disolución de lo que significa ser humano. La presencia no humana, por lo tanto, no era una presencia en absoluto, era una ausencia. La ausencia de estrellas, la ausencia de calor, la ausencia de las leyes físicas familiares, era el vacío del que hablaban los textos gnósticos, pero no un vacío inerte, sino uno consciente. Un vacío que escuchaba, y el protocolo era una invitación para que ese vacío llenara nuestro mundo. La repetición del símbolo de la espiral era la clave. No era un ojo que miraba, era un desagüe por el que nuestra realidad se estaba filtrando. Mi propio papel en todo esto se volvió terriblemente claro. Al leer el protocolo, al entenderlo, mi mente había sido sintonizada. El zumbido, los sueños, la paranoia, no eran síntomas de estrés. Eran los primeros signos de la interfaz estableciéndose en mí. Me estaba convirtiendo en un nodo andante de la red de órbita negra, y por eso no me habían silenciado. Un testigo muerto es un final. Un testigo vivo, cuya percepción de la realidad está siendo activamente alterada, es un experimento en curso. Soy una sonda humana. La fecha de marzo de 2025, en la placa de Santa Severa, ya no era una fecha de decaimiento orbital. Era una fecha de llegada o de convergencia, el momento en que el lento proceso de acomodación alcanzaría un punto crítico, el momento en que el velo se rasgaría de forma irreparable, el momento en que la aguja terminaría su costura y los dos tejidos se volverían uno. No es un apocalipsis de fuego y azufre, es una fusión silenciosa, una reescritura de las reglas del universo. Finalmente miré la llave de titanio, Pione Protocollo Orbita Nera, pero ahora veía otro significado. Porta Orbis Novi, la puerta al nuevo mundo. No era una llave para abrir una cerradura física, era la clave final del protocolo, la pieza que, de alguna manera, completaría la secuencia. Y por alguna razón que no podía comprender, me la habían dejado a mí. No era un prisionero ni un fugitivo, era el portador involuntario de la clave final del apocalipsis. El tiempo que me queda se está acortando. La fecha de marzo de 2025, que antes parecía lejana, ahora se cierne sobre mí como una sentencia. El fenómeno ha dejado de ser algo que investigo para convertirse en algo que vivo. Ya no se limita a zumbidos o sueños extraños. Las anomalías han comenzado a sangrar en mi realidad cotidiana. A veces, al mirar mi reflejo en un escaparate, mi imagen se retrasa una fracción de segundo, un eco de mí mismo que imita mis movimientos con un retardo fantasmal. El mundo físico está perdiendo su solidez. He empezado a ver el símbolo de la espiral en la naturaleza, no como una interpretación paranoica, sino como una manifestación física. Las nubes se arremolinan en esa forma exacta antes de una tormenta. Los patrones de las hojas caídas en el suelo forman la espiral durante un instante antes de que el viento las disperse. Es como si el código fuente de la realidad estuviera siendo reescrito con este nuevo arquetipo. La acomodación se está acelerando. L'altro ya no está llamando a la puerta, está filtrándose a través de las paredes. Entiendo ahora por qué no me han matado. Mi vida es fundamental para la fase final. El protocolo no es solo un conjunto de instrucciones técnicas, es un ritual y yo me he convertido en el oficiante involuntario. El conocimiento que he acumulado, mi comprensión de la historia y el propósito de órbita negra, ha cargado mi conciencia de una manera específica. Soy la antena humana que el padre Miller temía, sintonizada y lista para recibir la transmisión final. Mi memoria no es solo mía, se ha convertido en un repositorio, en un disco duro biológico donde se ha almacenado el eco del protocolo. El mayor riesgo ya no es para mi vida, sino para mi identidad. Siento cómo mis propios recuerdos se vuelven frágiles, maleables. A veces, recuerdo eventos de mi infancia con detalles que no son míos.
Recuerdo el olor a ozono en el aire de Kenia durante el lanzamiento del San Marco II, a pesar de que nunca estuve allí. Recuerdo el frío del vacío en la fotografía de Gali, como si lo hubiera sentido en mi propia piel. La órbita del Laltro se está convirtiendo en mi memoria tal como advertía la nota. Me estoy disolviendo en el fenómeno. La llave de titanio se ha vuelto inexplicablemente importante. La llevo conmigo a todas partes. A veces se calienta sin motivo aparente, emitiendo un pulso de calor rítmico. Otras veces siento que vibra en mi bolsillo al mismo ritmo que el zumbido en mi cabeza. He descubierto que su forma hexagonal encaja perfectamente en ciertas hendiduras de la arquitectura antigua de Roma, en los pernos de puentes centenarios o en los mecanismos de viejos relojes públicos. Es como si fuera una clave universal para una maquinaria oculta en la propia ciudad. Hace 3 noches, el clímax se acercó peligrosamente. Estaba en mi apartamento cuando todos los dispositivos electrónicos se encendieron solos. La televisión mostraba estática pura, la radio emitía un silbido agudo y la pantalla de mi ordenador se llenó con el símbolo de la espiral, parpadeando rítmicamente. La luz de la habitación fluctuaba y desde la estática de la televisión oí una voz. No era el susurro del teléfono. Era una mezcla de cientos de voces, hombres, mujeres, niños, hablando todos a la vez en docenas de idiomas, pero formando una única palabra: Aperi. Abre. En ese momento, la llave de titanio en mi bolsillo se calentó tanto que me quemó a través de la tela. La saqué y brillaba con una luz roja mortecina. El aperi de las voces se hizo más fuerte, más insistente, una orden que resonaba no en mis oídos, sino directamente en mi mente. Sentí un impulso abrumador de salir, de encontrar la cerradura final, de usar la llave y completar el ritual. Era un anhelo tan profundo como el hambre o la sed, una compulsión que no era mía. Luché contra ese impulso con cada fibra de mi ser. Me arrojé al suelo mordiéndome la mano para concentrarme en el dolor físico, anclándome a la realidad que se desvanecía. Grité en la habitación vacía: ¡no!, una y otra vez, hasta que mi garganta quedó en carne viva. Lentamente, después de lo que parecieron horas, el fenómeno remitió. Los dispositivos se apagaron, la voz se desvaneció y la llave se enfrió. Me quedé temblando en el suelo, bañado en sudor frío, sabiendo que había ganado una batalla, pero que la guerra estaba lejos de terminar. Ahora sé que mi vida y mi memoria no solo están en peligro, son el campo de batalla. La reactivación del fenómeno no es algo que vaya a ocurrir en 2025. Ya está ocurriendo dentro de mí. Cada día, la compulsión de usar la llave es más fuerte. Cada día, mis recuerdos son menos fiables. Estoy en una carrera contra el tiempo, no solo para advertir al mundo, sino para salvar lo que queda de mí mismo antes de que me convierta por completo en la puerta que están tratando de abrir. He agotado mis opciones: moverme constantemente, usar nombres falsos, vivir en las sombras. Todos son tácticas dilatorias. Sé que no puedo escapar de algo que ya ha echado raíces en mi mente. Mi única esperanza es que esta grabación, este testimonio, sobreviva. Que llegue a alguien que pueda entenderlo, no como el delirio de un loco, sino como la advertencia que es. He encriptado los archivos. Los he subido a docenas de servidores anónimos, con la esperanza de que al menos una copia eluda a los censores que sin duda me están buscando. La última pista que tengo es la más extraña y la más clara. Anoche tuve un sueño diferente. No había estática ni zumbidos. Estaba flotando en el mar negro sin estrellas de la fotografía. Delante de mí estaba el módulo de órbita negra, pero ahora una de sus placas hexagonales estaba abierta, revelando una cerradura. Era una cerradura hexagonal, y en mi mano tenía la llave de titanio. Sabía con la certeza absoluta de los sueños lo que tenía que hacer. Pero en lugar de usar la llave, la miré. Y vi una nueva inscripción en ella.
una que no estaba allí antes. No eran letras, era una serie de coordenadas. Pero no eran coordenadas geográficas ni astronómicas. Eran coordenadas relativas, una secuencia de números y vectores. Desperté con la secuencia grabada en mi mente. 43.322 de Graene, 79.783 de Hanoplebu, 88 mm. Tardé horas en darme cuenta de lo que significaban. No es un punto en un mapa. Es una instrucción, una ubicación tridimensional. El punto geográfico está en medio del lago Ontario y el 88 m es la profundidad. 88 metros, el número de la órbita. No sé qué hay en ese punto. ¿Una estación sumergida? ¿Otro guardián del umbral? ¿La cerradura final? ¿O es una trampa, un destino final para la antena humana que soy? No puedo ir. Sé que si voy completaré el circuito. Pero el conocimiento de su existencia es una carga insoportable. Es una pregunta abierta que exige una respuesta, y siento que el protocolo, la entidad, me está empujando suavemente hacia ella. Ya no sé qué recuerdos son míos y cuáles han sido implantados. Recuerdo el frío del agua del lago, el sabor del metal de la llave en mi boca, la sensación de la cerradura girando suavemente. Estos no son recuerdos, son premoniciones. El futuro y el pasado se han colapsado en mi conciencia en un presente eterno y aterrador. La historia ya no es lineal, es una órbita, y yo estoy atrapado en ella, repitiendo un ciclo que no entiendo del todo. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta el final, entonces el protocolo ya te ha tocado. La información es el contagio. Ahora eres parte de la red. Quizás puedas hacer lo que yo no pude, encontrar una manera de romper el ciclo, o quizás simplemente te hayas convertido en el siguiente eslabón de la cadena. Busca las anomalías, presta atención a la estática. No confíes en las sombras que se mueven en la periferia de tu visión. La llave de titanio está sobre la mesa mientras grabo esto. Está empezando a calentarse de nuevo. El zumbido en mi cabeza está aumentando de volumen. No sé cuánto tiempo más podré resistir el impulso. Sé que mi historia no ha terminado. Quizás nunca termine. Quizás simplemente se transfiera. La puerta está a punto de abrirse. O quizás siempre ha estado abierta. En mi mente veo una última imagen. No es un recuerdo ni un sueño, es una certeza. Veo el mar negro sin estrellas, y esta vez no está vacío. Algo parpadea en la distancia. No es una luz, es una oscuridad que parpadea, una oscuridad que está cobrando conciencia. Y está mirando en nuestra dirección, está mirando a través de mí, te está mirando a ti.